El hígado graso es un problema que está relacionado con la ingesta masiva diaria de grasas, con el abuso del alcohol, con el tener el colesterol alto o bien con que tengamos una resistencia a la acción de la insulina. Sea como fuere, lo que se va a producir siempre es un acúmulo de grasa que hará que nuestro hígado no funcione adecuadamente. Dentro de los distintos tratamientos que se dan para combatir la presencia de este hígado graso, desde los regímenes, eliminación de alcohol, fármacos, etc., destacan el uso de infusiones que van a tener un efecto reparador sobre el hígado y facilitar la detoxicación del mismo, es decir, que en menos tiempo nuestro hígado vuelva a ser funcional como era previamente a tener el problema de hígado graso. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os digo qué infusiones son. Una de las primeras infusiones que siempre se recomienda para el tratamiento del hígado graso son las infusiones de la planta diente de león. Esta planta tiene alta capacidad detoxicante, es decir, de eliminación de toxinas a nivel hepático, además de tener también un efecto muy beneficioso sobre los niveles elevados de colesterol. Se debe ingerir o se debe tomar una infusión de diente de león 2 veces al día, justo después de la ingesta o bien de la comida o bien de la cena. Pero cuidado, deberán abstenerse de tomar infusiones de diente de león tanto las mujeres en estado de gestación como en estado de lactación, los pacientes que tengan cálculos en la vesícula, pacientes que tengan gastritis, úlcera o acidez crónica y, por supuesto, pacientes que estén tomando diuréticos, medicamentos que contengan litio o suplementos con elevados niveles de potasio. Otra infusión muy adecuada para el tratamiento del hígado graso son las infusiones a partir de una planta denominada boldo. El boldo lo que va a hacer es, de forma natural, incrementar la secreción de bilis, la cual, a su vez, favorecerá la disminución de grasa a nivel hepático. Y la preparación de esta infusión es muy sencilla. Tienes que tomarla 3 veces al día calentando una taza de unos 200 mililitros con agua muy caliente, a la cual echas una cucharadita de estas hierbas de boldo. Dejas que se infusione todo durante 10 minutos, lo cuelas y te bebes la infusión. Por lo general, esta planta debe tomarse como máximo durante 5 días de forma consecutiva. Si el tratamiento debe ser más prolongado, deberás siempre consultar a tu médico. Y ojo, evitar tomar siempre esta infusión en las siguientes circunstancias. Que tengas diarreas frecuentes, ya que esta infusión tiene un efecto también laxante. Que estés tomando algún medicamento anticoagulante, porque el boldo también tiene efecto anticoagulante. Que tuvieses algún problema renal, o bien que fueses una mujer en estado de gestación o en estado de lactación, en cuyo caso en ambos no deberías tomar nunca infusión de boldo. Una de las mejores infusiones que funciona para el tratamiento del hígado graso son las infusiones de cardo mariano. De hecho, puedes encontrar incluso presentaciones farmacológicas donde se incluye ya esta planta triturada en el interior de una cápsula. El cardo mariano tiene una altísima capacidad detoxicante y movilizadora de los excesos de grasa a nivel hepático. Aparte, tiene cierta capacidad antiinflamatoria natural, de manera que la posible hepatitis ligera que tengas ligada a la esteatosis, es decir, al acúmulo de grasa, el cardo mariano tiene la capacidad de reducirla ligeramente. Como ya te he dicho, puedes encontrar el cardo mariano en cápsulas, en cualquier herboristería. Te puedes hacer o bien comprar en cualquier herboristería también semillas de esta planta y pones agua a calentar en una taza y a esa taza le echas una cucharadita de semillas de cardo mariano. Dejas de infusionar durante 5 o 10 minutos, filtras y te bebes la infusión. Es muy importante que sepas que esta infusión de cardo mariano tiene un sabor extremadamente amargo. No te asustes, es normal. Es muy desagradable para tomar, pero no te recomiendo en absoluto que le añades azúcar para mejorar su toma. Ojo, no debes tomarla nunca en las siguientes circunstancias. Que seas una mujer tanto lactando como gestando, que seas una persona diabética o que tengas problemas de hipertensión. Luego tenemos la alcachofa. La alcachofa tiene una capacidad detoxicante a nivel hepático
tremenda. De hecho, incluso en el pasado se fabricaban los famosos licores como el cinar a base de esencia de alcachofa, que se daba a los niños. Pasa que, bueno, en aquella época el control sobre el alcohol no era el que tenemos hoy en día, pero que se partía de ese mismo planteamiento, de la capacidad detoxicante brutal que tiene la alcachofa. Además tienes la ventaja que te la puedes tomar tanto en infusión, a la cantidad que tú quieras, asada, en conserva, como tú prefieras. Te permite el uso más adecuado a tu fórmula de vida. Caso de tomarla en forma de infusión, que quizás sea un poco más práctica, pues simplemente tienes que coger hojas de alcachofa que ya venden ya preparadas o trituradas y te haces 3 infusiones al día. Y antes de despedirme, simplemente recordaros que los productos que hemos comentado, por si tenéis curiosidad, los añadimos aquí en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.